tribus que están en la dispersión, y luego dice salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Leía yo esto en realidad, hermano, ¿verdad? Por los tiempos que estamos viviendo. Qué importante es que nosotros acudamos, ¿verdad?, a este mandato, ¿verdad?, o a este ofrecimiento que encontramos en el libro de Santiago. En primer lugar, me llama la atención, ¿verdad?, porque Santiago era medio hermano de Jesús, era hijo de la Virgen María y de José. Pero en el primer versículo vemos en realidad, ¿verdad?, ya esa sabiduría que reposa en la vida de Santiago. Y dice Santiago, mire bien, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En ningún momento Santiago hace alusión de que él era el hermano de Jesús, ¿verdad? Porque lo primero que hace, hermanos, la falta de sabiduría es que eso nos vaya subiendo el ego, ¿verdad? Santiago pudo haberse presentado, y no es que era malo, ¿verdad?, pudo haberse presentado, ¿verdad?, como Santiago, el hermano de Jesús, ¿verdad?, como para más relevancia, pero no. También reconocemos, ¿verdad?, que Santiago comenzó su ministerio hasta después de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Él comenzó hasta después de la resurrección de Jesucristo. Y una de las cosas, ¿verdad?, que me llama la atención es que él no se presenta en realidad, ¿verdad?, en la parte humana, sino que él dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿verdad? Se refiere a las 12 tribus, hermanos, porque primeramente esta palabra es para el pueblo de Dios. Aunque se cree, ¿verdad?, aunque se cree que este libro fue escrito antes de que los gentiles se integrasen a la iglesia, ¿verdad?, porque ya ahora no hay acepción de personas para con Dios, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo lo dice. Pero entonces él hace alusión, ¿verdad?, al pueblo de Dios, y lo primero que le dice es salud, ¿verdad? Salud no era porque estaban enfermos algunos, sino porque era una forma de referirse, o sea, como cuando nosotros llegamos a un lugar y decimos buenas tardes o buenos días o cómo está, era una forma de saludar. Y Santiago dice salud. Y algo que leía yo en esto y me llamaba la atención, ¿verdad?, porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Anoche leía yo, ¿verdad?, algunas reflexiones y me llamaba la atención porque en realidad, hermanos, la prueba viene para medir el grado de fe que hay en nosotros. La prueba en sí no produce fe, sino que la prueba viene a probar la fe que nosotros ya tenemos, ¿verdad? No es que en la prueba nosotros desarrollamos fe, no. La fe se manifiesta en realidad en el momento de la prueba. Y por eso él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, mire bien, de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Mas tenga la paciencia su obra completa.
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero yo puntualmente me quiero referir a este versículo 5 del cual habla Santiago. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La virtud en realidad, hermanos, la sabiduría es una virtud práctica que tenemos que implementar en todos los escenarios de la vida. En el trabajo nosotros debemos de actuar con sensatez y con sabiduría. Y me quiero referir a esto, hermanos, por el mundo que nosotros estamos viviendo. Un mundo meramente guiado por la violencia. Y si no, vea las noticias. Me llamó la atención esta semana, creo que fue el viernes, que leí que el pastor Franklin Graham, ¿verdad? Él tiene un ministerio, creo que él vive como en Carolina del Norte, más o menos, y él estaba pidiendo oración por una familia de Texas, una familia cristiana, ¿verdad? Una familia cristiana, y la familia pues tenía 2 hijos, 2 muchachos de 17 años, gemelos, y se fueron a una competencia de deporte, dice, a la escuela, debe de ser colegio, ¿verdad? Porque ya son muchachos de 17 años. ¿Qué sucedió ahí? No sé. La cosa es que uno de los gemelos terminó apuñalado, pero apuñalado grave, ¿verdad? Lo llevaron al hospital y el muchacho falleció. Sus padres cristianos. Entonces yo me quedaba pensando, hermanos, ¿verdad? Que a veces nosotros también, como pueblo de Dios, vivimos en el mundo como de la dispersión, o sea, vivimos como desatinados, como no conscientes de lo que estamos viviendo. ¿Qué pasó en la competencia? No sé, pero tuvo que haber habido pleitos, agravios, discusión, no sé qué pasó ahí. Y me quiero referir a esto, hermanos, porque donde quiera que nosotros vayamos, hay peligro. Y a veces nosotros no estamos conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles. Desde que nosotros salimos de nuestra casa tenemos que ir en realidad, hermanos, no prejuiciados, pero sí conscientes de que estamos viviendo tiempos de mucha dificultad. Y lo primero que debemos de hacer es encomendarnos a Dios. Pedirle sabiduría a Dios para actuar, para hablar, porque a veces una palabra maldicha, hermano, puede encender un fuego. A veces una respuesta, bien dice la Biblia que la respuesta blanda aplaca la ira, pero sale uno alterado y usted también, ¿y qué? Óigame, la violencia se necesitan 2 para pelear. Y ahorita la gente no amaga. Y si no, vea todas las noticias que aparecen ahí. Y leyendo esto, ¿verdad? Me quiero referir a esta sabiduría, porque esta sabiduría, ¿verdad? Que da Dios, dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque la falta de sabiduría, hermanos, es evidente. Cuando usted ve el actuar de alguien sin sabiduría, nosotros decimos insensato, iracundo, usamos todas esas palabras, porque vemos en su actuar un comportamiento inadecuado. Lo primero que uno mira es que nos falta sabiduría de Dios. Por ejemplo, esos guardias de seguridad que usted mira desempeñando una labor en diferentes instituciones mire, esa gente vive con la sangre al pelo, como decía mi mamá, desvelados, la mayoría trasnochan, cansados, mal comidos, y de paso enfrentan el trato inoportuno o agresivo de la humanidad. Mire, a esa gente hay que hablarle con cordura, porque no es el primero que se saca la pistola y le da su tiro.
Pero yo digo, más insensatos nosotros. Como decía mi mamá, uno que le sobre y a otro que le falte. Siempre nos decía eso, a uno que le sobre y a otro que le falte. Yo eso lo tengo aquí. Nos debe de sobrar a nosotros, hermanos, pero no faltarnos. Santiago dice eso, ¿verdad? Que esa sabiduría, y dice que la sabiduría, hermano, es una virtud, óigame bien, es una cualidad que se evidencia con el actuar de nosotros. Si usted le grita, o si alguien le grita, pero usted le grita más, hay dos iracundos ahí. Hay dos iracundos ahí, usted dice, ese también es penco. Uno así dice, ¿por qué no se va a ir a bajar el canasto con el primero que le grite? Uno primero piensa en su postura, ¿cómo me veo yo? O sea, ¿cómo me veo yo? Y esa es la sabiduría. Dice que es una virtud, mire bien, práctica. La tenemos que poner por obra todos los días. Usted en su trabajo necesita sabiduría. Usted va al supermercado, necesita sabiduría. A donde uno va, en realidad, necesita sabiduría. Yo recuerdo que hace años yo fui con un hermano que antes estaba acá con nosotros, ¿verdad? Y era un poquito como de mecha corta, y fuimos al súper, no me acuerdo qué estábamos comprando, pero la cosa es que iba un señor, ¿verdad? Nosotros íbamos a pagar más, yo creo que eran cosas siempre de la iglesia, y un señor, creo yo, no sé si como una docena de esos jugos, de esos fritos o naturas que le dicen. Entonces el señor, en realidad al señor le faltó, ¿verdad? Decir, disculpe, me permite pagar, ¿verdad? Porque solo voy a pagar eso. La cosa es que el señor quiso meterse, entonces yo me aparté porque, o sea, yo no me iba a poner a pelear con el hombre porque paga. Entonces yo me aparté y puso su jugo y empezaron a discutir con el hermano. Entonces yo al hermano yo lo volví a ver, ¿verdad? Porque bueno, poco le faltó para agarrarse de las greñas en este país de acá. Cuando salimos yo le dije, hermano, pero usted me chapó. No, pero es que mira, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, yo ya miraba que se daban con esos jugos, le digo, yo ya casi miraba lo que se agarraban con esas latas. Le digo yo, pero ahora piense sobriamente, ¿quién se vio más mal, él o usted? Porque el Señor yo no sé quién es. Pero a mí sí me deja sorprendida con su reacción. Yo pensé que usted era un hombre cauto y sensato, que la palabra le calaba. Le digo, yo le aseguro que si yo no le cedo a ese señor, ahí se dan de puños. Ahora piense cuántas personas lo conocen a usted predicando. Pues yo no me fijé yo porque en realidad me puse nerviosa. Yo pensé que era que se iban a dar, ¿verdad? Pero le digo yo, ahora piense, si alguien lo ve gritándole a ese hombre, ¿a quién va a convencer? ¿A quién va a convencer usted que en realidad pasa metido en la iglesia? Y me quiero referir a esto, hermano, porque eso es la sabiduría. La sabiduría es una virtud práctica que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cuál es nuestro actuar día con día? Porque tiene que ver mucho cómo nos ven los demás, qué comportamientos hay en nosotros. Hay gente que se enoja porque la gente habla mal de ellos. Bueno, lo primero es que hay que ver qué imagen hemos vendido nosotros. Si a mí me ven todo el día en la calle y de vecino en vecino, ¿qué se puede imaginar la gente? Que es que ando llevando y trayendo. Y no me puede molestar si alguien dice de ahí esa chismosa, porque esa es la imagen que nosotros damos. Pero si vivimos en nuestra casa, haciendo nuestras cosas, salimos a lo necesario, es diferente. Santiago decía esto. Y dice que esta sabiduría es una virtud práctica y moral, no solamente intelectual, hermano, no solamente de conocimiento.
que también la letra instruye, no lo vamos a negar, pero no solamente es eso, sino que implica, mire bien, tomar decisiones, que esta es la parte más importante de la sabiduría, alinear con la voluntad de Dios. En el actuar de nosotros, hermanos, se debe de ver esa prudencia, esos límites y esa cordura. No por los demás, ni por nosotros mismos, sino en realidad por el Señor. Porque la imagen que usted y yo vendemos es del Hijo de Dios. Usted no es cristiano ni yo por venir aquí los domingos, y no es que sea malo, sino en realidad, hermanos, cómo actuamos ya salidos de acá. Pero si seguimos siendo los mismos iracundos de siempre, yo le pudiera asegurar que no está viniendo a hacer nada a la iglesia. Porque la palabra instruye, modera, moldea. Quiero que me acompañe siempre aquí a Santiago 3:13. Y aquí Santiago es más explícito y es más específico. Dice la palabra en este pasaje: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, mire bien, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa es la sabiduría que en realidad Dios quiere que nosotros mostremos. Imagínense ese pasaje que dice la Biblia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A veces hay lugares, por ejemplo el trabajo. En el trabajo no nos pagan para ir a predicar. Y hay que ser cuidadoso en eso. Hay que ser cuidadoso en eso. En el trabajo no nos pagan para predicar. El trabajo es para hacer un trabajo secular. Pero con su conducta usted sí puede predicar. Y yo no le digo estas cosas para señalar a nadie, pero hermanos, estamos viviendo en una sociedad tan complicada. Por una cosita así, o sea, se arma en realidad aquel problemón. Santiago aquí en realidad nos instruye, hermanos, a que nosotros nos preocupemos, lo veamos de manera urgente, pedirle a Dios sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría nos va a ir en realidad estableciendo en todos los escenarios de nuestra vida. Porque siendo honestos, el día de mañana no lo conocemos. A veces vienen momentos a nuestra vida que no sabemos cómo vamos a resolver. Yo creo que no es la primera vez que uno piensa: ¿cómo voy a hacer en esto? ¿Cómo voy a resolver esto? Pero cuando nosotros en realidad, hermanos, le pedimos esa sabiduría a Dios, nos damos cuenta que Él va a actuar por nosotros, Él nos va a guiar. Pero esa sabiduría que viene de Dios tiene algunas particularidades que las vamos a ver a la luz de la palabra. Porque hay gente en el mundo brillante, pero solo lo ocupa para la maldad, para la astucia, para todas esas cosas humanas. Pero la sabiduría que Santiago en realidad nos aconseja que pidamos es esa sabiduría de Dios que puede transformar las cosas. Y viéndolo bien, hermanos, ¿verdad? La vida es corta. Y una de las cosas, o
sea, o el contenido exacto de este pasaje de Santiago, yo estaba leyendo, ¿verdad? Porque hermanos, ahora nosotros vemos tanta indiferencia en el mundo, tanta apatía. O sea, si no me pasa a mí qué me importa, ¿verdad? Los demás que miren cómo se las arreglan. El domingo pasado hablábamos del Salmo 139, ¿verdad? Del que invocaba Carlita, y hablábamos de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. O sea, Dios está en todas partes y Dios todo lo conoce, ¿verdad? Y yo le decía a los hermanos que había ido al hospital a dejar algunas cosas que me habían sobrado de mi papi. Y uno puede ver cuánta necesidad. De hecho, salió una muchacha ahí porque llamaron a alguien de una oficina para que la viniera a recibir. Y ella me dio un número de teléfono, ¿verdad? Para cuando quisiéramos regresar, que solo la contactar. La cosa es que al finalizar el culto del domingo pasado, ¿verdad? Se acercó una hermana y me dijo: hermana, yo sentí que la palabra era para mí. La cosa es que ella me hizo una transferencia a mi cuenta bancaria, ¿verdad? Para hacer esta actividad. Entonces, ¿cómo voy a estar yo sentada ahí, verdad? No, yo esta semana yo me moví con mi tristeza y todo, pero yo me moví porque yo digo, o sea, Dios tocando corazones. Entonces, si Dios ya puso el dinero, entonces a mí solo me toca, pues, chica, actuar. ¿Verdad? Y he dado, le pido un favor a uno, a otro, pero la cosa es que ¿verdad? Todavía faltan algunas cosas, pero Carlita va a hacer unas gestiones y a terminar y a establecer qué día vamos a ir. El tema es en realidad, hermanos, ¿verdad? Y me quiero referir a esto, porque una de las cosas, ¿verdad?, que habla Santiago acerca de la sabiduría, dice que el énfasis de esta carta, hermanos, es el lugar crucial de las buenas obras en la vida de cada creyente. La sabiduría es eso. A veces invertimos tiempo en cosas infructuosas, en pleitos, en chismes, en este me cae bien, este me cae mal, ¿verdad? O sea, se nos va el día en esto. La sabiduría es eso, hermanos. También pensemos, porque la vida es corta. Yo le digo a mis hermanos, ¿verdad? Yo hablaba con mi hermana de Estados Unidos. Yo le decía que a mí me parece un sueño, ¿verdad? Mi papá vivió 84 años, casi 85. A mí me parece un sueño. Me parece poco, pero son 84 años. Y mi pensar es, ¿en qué se nos va a ir el tiempo a nosotros? Por mucha prueba que tengamos, por mucha dificultad, por mucha tristeza, por mucho, todo lo que usted siente, ¿verdad? Porque es normal, somos humanos. Pero también pensamos, hermanos, que en algún día nosotros también nos vamos a ir. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Qué tanto desarrollamos ese ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos? Y es que el ministerio no solo es esto, hermano, el ministerio es todo lo que nosotros, podamos hacer para el reino de Dios. Santiago enfocaba esto, ¿verdad? Porque a decir verdad, Santiago perdió tiempo de compartir con Jesús en el ministerio porque no creía en él. Hasta que él resucitó, entonces, ¿verdad? Sí se integró y llegó a ser un líder en la iglesia en Jerusalén. Pero entonces él hoy nos anima, hermanos, en medio de todo lo que estamos viviendo. Y a todas las edades necesitamos sabiduría de Dios. Miraba una noticia de ayer y parece jocosa, pero yo digo, ¿cómo nos podemos perturbar? ¿Cómo nos podemos buscar un problema? Está saliendo una noticia en México y dicen la abuela sicaria, no sé si han visto, una señora como de 80 y no sé cuántos años que mató a dos muchachos. Yo no sé qué pasó, pero ella les había dado una casa para que vivieran, ¿verdad? Y me imagino que ellos querían apoderarse de la casa y asumo yo que estaban, pues yo no sé cuánto tiempo tendrían de vivir ahí, ¿verdad? Porque aquí sí hay una figura legal, ¿verdad? Que se adquieren bienes por prescripción, pero esa es otra cosa, cuando no se conoce quién es el dueño. La señora como que les había prestado la casa, algo así entendí yo, ¿verdad?
La cosa es que cuando la señora regresó, los muchachos le empezaron a poner como no, pero es que usted dijo que la casa no le interesaba. No, la señora ni corta ni perezosa, se sacó su pistola y lo mató a los dos. Ahí está enjuiciada ahorita, ¿verdad? Y la mamá parece de un ex diputado del Congreso de México. Me quedé pensando y digo yo, bueno, me imagino que le van a dar ciudad por cárcel. Sí, ciudad por casa por cárcel, porque por la edad de ella. Pero yo me quedo pensando y digo yo, no habían leyes como para que ella pudo haber hecho uso, ¿verdad? Para poder recuperar su bien. A lo mejor la señora también, a sus 80 y pico de años, no aprendió nada en la vida, una señora con temperamento. Con razón o sin razón, hay 2 muertos ya. Y tiene que responder por ellos. Ahora están vinculando hasta los hijos que no tienen nada que ver, ¿verdad? El accionar fue de la señora y ahora ella aparece en los titulares como la abuela sicaya. Entonces yo digo, ¿cuántas personas, hermanos? O sea, ¿cuántas circunstancias en la vida que no sabemos cómo resolver y al final resolvemos de la manera más fea, como el pato? No es eso lo que Dios quiere. Y aún nosotros como iglesia, hermanos, nos falta a veces sensatez y nos falta cordura. Santiago, en medio de todo esto, ¿verdad?, de los problemas propios de su tiempo, se refería a la necesidad de solicitar a Dios a través de la oración. Porque dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que a veces queremos resolver las cosas, hermanos, desde la naturaleza de nosotros, y la naturaleza de nosotros es pecaminosa. Esta semana yo fui a almorzar con mi hermana, la de acá de Bogotá. Ella tiene es empleado permanente de ellos, ¿verdad? Pero es una persona que les apoya bastante, es un chef, ¿verdad? Muy reconocido. Y pues les ayuda ya con el restaurante de ellos. Y entonces el hombre se ha visto involucrado en una situación familiar, ¿verdad? Pero entonces, bueno, pues fuimos a almorzar, lo esperamos. Y al final, cuando nos fuimos, yo le dije a mi hermana, le digo, oíme, pero es que este hombre es de mecha corta. Porque estábamos tratando de ver cómo resolver una situación. Pero que mire ella. Entonces yo lo quedé viendo y le digo, mire, yo le voy a hablar ahorita no como abogada, le voy a hablar como cristiana. Usted es conocedor de la palabra. Que se haya apartado de Dios es otra cosa, pero yo pienso que ahorita debe de retomar su relación con Dios. Usted está como herido y lo que usted quiere es que llevemos a cabo caprichos. No, yo para eso no me presto. Sane su corazón. Usted está peleando con sus mismos hijos. Usted lo que porque me empezó a decir, no, es que eso ya están confinados. Y yo lo quedé viendo así. ¿Cómo así? Le digo, no, pues sí, porque él me agredió a mí y el muchacho lo agredió a él, uno de los hijos. Le digo yo, mire, yo le voy a decir esto, yo creo que usted está hablando desde la parte humana, desde el dolor que usted puede sentir como padre. Pero a usted también le ha faltado respeto para ellos. Si le pusieron una prohibición porque se va a meter allá, usted de repente va a terminar preso. Le digo yo, no, tiene que ser cuidadoso. Mire, a mí me costó que aquel hombre aterrizara y se bajara un poco, ¿verdad? Pues no me dejaba hablar, no, pero que mire allá, no, le digo yo, no, en esos términos no. Usted lo que tiene es un capricho que quiere resolver. Pero no está hablando de particulares, está hablando de sus propios hijos. ¿Sabe qué dice la Biblia de los enemigos? Que hay que bendecirlos. Y usted está mandándole maldición a sus propios hijos. No puede ser, le digo yo, no lo veo en lo correcto. Vuélvase a Dios. Busque acérquese al Señor. Yo tengo entendido que usted es conocedor de la palabra.
final pues medio, ¿verdad? Medio pudimos ahí un poco aterrizar un poco, pero no lo vi muy convencido, ¿verdad? Porque lo que quiere es como guerra, como venganza. O sea, usar un arma letal para dejarlos, pero le digo yo, no, usted conoce la palabra, vuélvase al Señor, actúe conforme a la palabra. Si ellos actuaron mal, deje. Y le hablé del Salmo. Mire, el domingo hablamos en la iglesia de este Salmo, léaselo. Dios es omnisciente y es omnipresente. Dios sabe, si ellos han actuado con maldad, Dios se va a encargar de ellos porque también conocen la palabra. Pero eso no le da derecho que usted empiece a decir que ya se maldijeron, que en la vida no le va a ir bien. No, le digo yo, un padre no puede hablar de esa manera. Su deber es bendecirlos. Entonces yo lo que pensé, yo digo, si no bendice ni a sus hijos, ya me imagino este hombre con los enemigos de afuera, ¿va? Y ellos es que ha de querer raerlos de la faz de la tierra. No podemos vivir de esa manera, hermanos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1 del 2 al 7. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y mire lo que dice en realidad Salomón acerca de lo que es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí está todo, hermanos. Y le digo que la sabiduría es necesaria en todos lados, porque cuando no sabemos conducirnos, hermanos, mire, ese hombre, según lo que yo he oído, yo no es que lo conozco mucho, pero a través de mi hermana, es un hombre con mucho, y estuvo en uno de los hoteles, pero de los 5 estrellas de acá. Por ese problema, ¿verdad?, de agresividad, ha ido como saliendo despacio. Entonces, cuando ya se fue, ¿verdad?, porque le digo yo a mi hermano, dime, pero es que este hombre es de mecha corta. Yo pienso que él también tiene problemas de agresividad. O sea, no solamente fue el cipote, sino que él también tiene problemas de agresividad. Le digo yo, el respeto quiere respeto. El respeto en realidad no se impone, se gana. Entonces ya mi hermana me dijo, no, si mira, él es muy bueno y todo, yo es que quiero ayudarlo, pero el esposo de ella tuvo que sentarlo porque a las trabajadoras de allá de donde ella, a la que no le obedece, como él dice, lo primero que le ofrece es que la va a agarrar del pelo. Óigame, eso es violencia. Y yo le digo, a un problema te puede meter, porque eso no es un trato para una persona. Entonces mi cuñado tuvo que llamarlo con mi sobrino y decirle, mire, nosotros aquí no tratamos de esa manera a los empleados. Nos dirigimos a ellos con respeto. Y si hay algo que resolver, lo resolvemos dialogando. Y al que no le parece, pues que se vaya y le pagamos su dinero. Pero no le vamos a ofrecer a alguien que porque no obedezca lo vamos a golpear. Y a veces nos justificamos, hermanos. Entonces yo pienso que alguien que no se domina a sí mismo no tiene la sabiduría de Dios. Y en este tiempo es necesario. A donde uno va, uno tiene en realidad, hermanos, que ir como quien dice, listo. Usted se encuentra gente agresiva en la calle. Hay gente que la mata a alguien que ni se conocía. Porque le rozó el carro, bueno. Yo viendo todo esto, ¿verdad? Y leía en realidad, yo digo, cuánta sabiduría también en este varón, ¿verdad?, en Santiago. Y hoy para nosotros, hermanos, que el mundo está en realidad pero saturado de violencia. Por cualquier razón que sea, la gente se expresa a través de él. Propio, digo yo, perdónenme la expresión, la gente que solo esto busca, para mí es propio de los incapaces.
Porque si dándole un golpe a alguien usted resuelve su problema sería bueno, pero lo agrava y se busca problemas más grandes. La palabra en nosotros tiene que hacer algo, hermanos. Y esa es la sabiduría que nosotros tenemos. O sea, ¿cuánto padre ahora la fiscalía tiene que estar encima? Porque castigan, pero de una manera severa. Madres que le han quemado hasta las manos a sus niños. Yo, por lo menos, mi mamá era una mujer muy delicada, pero ese tipo de cosas a mí me sentaban ahí, me picaban en granos de arroz, de maíz, ahí en el suelo, yendo para la pared, así, sin moverse mucho, porque si uno estaba viendo para otro lado, Maribel y a mí nos sentaban porque nos peleábamos. Entonces, una acá y otra acá, sin volverse a ver, ¿verdad? Y sin dejar de estar erguido, porque si uno enderezante. Pero ese tipo de tratos ahora solamente enuncian que andan los padres por dentro. Yo digo, chicas, si no tienen consideración ni por sus hijos, imagínense con los demás. ¿Verdad? Santiago habla acerca de esto y me quiero referir a esto en realidad, hermanos, porque a veces nos creemos sabios y entendidos, pero en nuestra propia humanidad. Pero esa no es la sabiduría que nos va a llevar al éxito, ¿verdad? La sabiduría, hay gente brillante humanamente hablando, pero vaya, búsquela hasta en las cárceles. Porque, ¿verdad? Su sabiduría, su manera de pensar lo llevó a otros lados. La sabiduría que Santiago recomienda y que es propia para este tiempo, hermanos. Yo así lo sentí anoche, un consejo oportuno. Para que a solas nosotros le digamos a Dios en nuestra habitación, Padre, ¿verdad? Como dice tu palabra, si alguno entre nosotros está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Dice que Él nos la va a dar en abundancia y sin reproche, ¿verdad? Porque a veces uno, por ejemplo, en el mundo secular, a usted no le gusta preguntar mucho, porque cuando usted pregunta la gente lo quiere ver como tonto. Yo fui alumna del abogado Renan Sagastume, ya días no sé nada de ese señor. Ese señor es brillante. Vea, estuvo años en ese Tribunal Superior de Cuentas y nos daba derecho bancario. Pero preguntarle algo a ese señor había que prepararse, pero prepararse emocionalmente. Porque él tenía algo, sí, él tenía algo. Cuando uno le preguntaba, ¿verdad? Cuando alguien se atrevía a preguntarle algo en el aula de clases, el abogado solo dejaba de escribir y se paraba, tenía una sonrisa como molesta. O sea, le daba a entender a uno, eso es como para novatos. O sea, le daba a entender a uno, o sea, no me quite tiempo para eso. Y le iba a querer preguntar, por lo menos yo muda. Yo, gracias a Dios, yo siempre tuve mis contactos. Yo tenía un grupo de amigos en la Comisión de Bancos y de Seguros que eran pero felices. Entonces yo hice un grupo de estudio con ellos. Yo con ellos me ayudaba, porque al abogado no se le podía preguntar, a Dios no. O sea, Dios no nos va a ridiculizar porque no sepamos algo. Al contrario, ¿verdad? Él nos manda a la luz de la palabra. Que si alguno entre nosotros está falto de sabiduría, lo que tenemos que hacer solamente es reconocerlo y poder ser honestos y decir, Señor, ¿verdad? Esta situación, este momento o esta circunstancia por la cual yo estoy pasando o estoy enfrentando, no logro en realidad resolver con mis pensamientos humanos. Yo necesito de tu intervención. Dame esa sabiduría de la cual habla la palabra. Y dice que es una sabiduría, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor
terminamos siendo más brillantes que nuestro entorno, ¿verdad? Pero esto no es humano, sino que es de Dios, ¿verdad? Es de Dios. La sabiduría de Dios tiene algunas características. Siempre en el libro de Santiago, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 17 y 18. Y mire lo que dice la palabra. Y él habla acerca de la sabiduría de lo alto. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, mire bien, es primeramente pura. Dice Santiago, después, mire bien, pacífica. Si hay violencia en la forma de resolver nuestras cosas, hermanos, estamos siendo guiados por nuestra parte humana. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Desde el momento que usted mira a dos dándose con un tubo en la calle porque medio se chimaron los buses, desde ahí usted ya sabe que ese es un comportamiento humano y que necesitamos ese moderador que es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque no es posible que por todo, ya con todo el mundo nos demos, ¿verdad? O es como la gente que a donde va, con todo el mundo tiene problemas y le echamos la culpa a los demás. No, es que fulana, ¿verdad? Va a otro lado, no, es que me encanta. No, autoevaluémonos nosotros. Porque no es posible que tengamos problemas con todo el mundo. Hay gente problemática en el camino, pero ya le dije, para pelear se ocupan dos. Y no es ser uno menos, me contaba mi hermana el otro día, ¿verdad? Yo digo, con este señor, me dice ella así, mira, me dice, yo es que le tengo cariño, yo es que le tengo aprecio, me dice. Y el esposo de ella, él es hombre, le dice, no mucho, ¿verdad? Porque pues ha visto comportamientos en él inadecuados, dice que le dice, mira, este hombre más bien nos puede meter a un problema. Si un empleado de aquí se queja de ese trato, los que vamos a pagar somos nosotros. Me dice una muchacha, no sé, ¿sabes? Ahí hay un montón de gente, algunas medio la gente, pero dice que una muchacha tuvo que humillársele, me dice, porque no estaba ni ella ni el esposo y ya la quería, no sé si fue que la empujó, la rinconó, la tiró contra algo y la muchacha tuvo que humillársele, me dice, porque si no es capaz, me dice. Y yo después que le reclamé, dice que, con gusto pago a esa tal por cual, por indómita. Y el negocio de mi hermano. Entonces le digo yo, ya te imaginas en la casa de él, va a ser una bestia. Entonces para eso existen las normas y las leyes, para que lo regulen. Y así lo aconsejé ese día. Si ya le pusieron una prohibición, no se acerque, que va a ir a terminar, le digo, a ser chef allá ¿verdad? En la Marco Aurelio. Y dice la palabra que la sabiduría de Dios es primeramente pura. Nótese por qué. Porque no está contaminada, hermanos, por nuestras emociones dañadas. Si porque alguien le hizo algo, usted quiere sacarse esa espina, estamos dañados, hermanos. Y esa no es la sabiduría de Dios. Es pura por eso, ¿verdad? Porque nosotros en realidad dejamos que Dios actúe conforme a su voluntad. Pero desde que ya queremos inducir o decirle a Dios qué va a hacer para yo sentirme bien, estamos en realidad, hermanos, estamos en realidad frente a un comportamiento propio de las emociones dañadas. La sabiduría de Dios no se contamina con lo que nosotros pensamos o sentimos humanamente. Porque lo bueno que tenemos nosotros, hermanos, se lo debemos a Dios. La naturaleza del hombre es pecaminosa.
Luego, mire las aseveraciones o las virtudes, las cualidades, las características de la sabiduría que Santiago nos recomienda. La segunda, importante, dice que es pacífica. ¿Qué dice la palabra en otro versículo? En cuanto dependa de nosotros, hermanos, busquemos la paz con todos los hombres. Hay gente con la que no podemos estar cerca, pero tampoco nos vamos a estar dando todos los días. Si vemos en realidad que alguien es difícil, apartémonos. Apartémonos. Seamos responsables de nuestro actuar, de nuestro hablar, de nuestro pensar. Pero si hay alguien allá ardiendo y nosotros vivimos chocando ahí, entonces, hermano, nos gusta también. La sabiduría de Dios es pacífica, y no porque seamos cobardes, sino porque en realidad, hermanos, tenemos que actuar con responsabilidad. Y como le digo, ¿a quién usted va a convencer que Blanca Paloma, si lo ven que por todo, ¿verdad? Ya lo vieron dándose con alguien? No lo que dice. A menos, ¿verdad?, que hay casos diferentes, pero hay gente que busca, que le guste el problema. Luego dice que, ¿verdad?, en este otro pasaje, dice que es benigna, es amable, es benigna, es llena de misericordia. Y esto significa en realidad, hermanos, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios siempre va a buscar la bondad. Y la bondad no solo es pensar en nosotros, es pensar en los demás. Es pensar en los demás. El servir a Dios, hermanos, en realidad, yo así le digo a la gente, una persona a quien usted sirva, está sirviendo a Dios. Pues si la Biblia dice que un vaso con agua, óigame bien, que es algo insignificante, que nosotros le demos a uno de sus hijos, no va a quedar sin recompensa. Y a veces hasta eso nos da pereza, regalar un vaso con agua. Si alguien nos pide, ay no, es que ahorita estoy ocupada, ay no, es que aquí, ay no, es que allá. Dice que la sabiduría tiene esa característica, que es compasiva. Y si es compasiva, lo que busca es la bondad. No solamente preocuparnos por nosotros, hermanos, tenemos que pensar en los demás. Porque a la verdad, si nosotros profesamos la fe, ¿qué dice la palabra acerca de la fe? Que la fe sin obras es muerta. Por lo mismo que creemos en Dios, hermanos, tenemos que actuar. Porque Dios no se queda con nada. Lo mucho o lo macro que le podamos dar a Dios, nosotros vemos la retribución de Dios. Yo se lo puedo decir ahorita que falleció mi papá, yo me quedo pensando, y yo digo, el poco trabajo que he hecho en el reino de Dios, Dios no se quedó corto conmigo. Me dio más de lo que ocupaba. Y solo se lo atribuyo al poquito trabajo que yo he hecho en el reino de Dios. Y luego me llama la atención porque dice Santiago, ¿verdad?, en este pasaje, que la sabiduría, ¿verdad?, es de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría de Dios es sincera. ¿Y sabe por qué es sincera? Porque tiene que salir de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. En su accionar y en el mío podemos medir, hermanos, cuánto en realidad la palabra de Dios ha hecho en nosotros.
Y la palabra de Dios es la que nos instruye y la que nos hace sabios. Y nos hace vernos en realidad quizás más pensantes que nuestro entorno, no por capacidad humana, sino en realidad por ese conocimiento que Dios nos añade día con día. Porque es sorprendente, ¿verdad? Dios es abogado, Dios es médico, en todas las áreas de nuestra vida Dios trabaja. Yo lo experimentaba en mi puesto de trabajo, había días que llegaban casos feos y de mucha responsabilidad. Y yo tuve un jefe que él aducía que yo ya todo lo sabía. Y que a él problemas no le iba a llevar sino soluciones. Es más, casi ni llegaba a la secretaría, no que de largo ni saludaba. Yo le decía, chica abogado, baje por lo menos, aunque sea a ver si viví o me morí. No, si de arriba la miro, que entre y sale. No me preocupe por eso. De arriba la veo, que entre y sale. No me quedó más, ¿verdad? Cuando ya me miraba yo a veces un poco, y él era, ¿verdad? El asesor legal, decía yo, y entonces a quién más le voy a preguntar. Yo lo que venía a hacer es a orar, a madrugar. En las madrugadas me levantaba y le decía, Señor, dame una idea, que al llegar a mi trabajo yo pueda resolver eso, de tal manera en realidad que no me vaya a ver involucrada en problemas. ¿Verdad? A veces dormía poco pensando por dónde le iba a dar, ¿verdad? Por dónde me iba a ir. Y hasta el sol de hoy, en 23 años que estuve con el Estado, yo nunca tuve un problema. Se lo atribuyo a Dios. Cuando me cambiaron de lugar, él fue uno de los que dijo, no, es que Ana Ivette es brillante. Yo me contó una compañera, le dijo, no, yo no soy brillante, simplemente tengo la sabiduría de Dios. Porque no es humano, hermanos. El triunfo, el éxito que podamos tener en la vida no es de cuanto usted tiene o de cuanto usted sabe, eso se lo puedo decir yo con mi propia vida. Es de cuánto en realidad pongamos nuestra confianza y nuestro corazón en el Señor. Yo quiero dejar esta palabra en realidad en nuestra vida, hermano, porque a veces yo pensaba en ese muchacho, ¿verdad?, que mataron en Estados Unidos. Pues a esa edad, ¿verdad?, los hipotes son dinámicos, alegres. Me imagino que él, tal vez cuando él salió de su casa iba feliz porque iba a una competencia, ¿verdad?, deportiva. Ya al regreso solo regresó su hermano, dos muchachones, ¿verdad?, bonitos, los hipotes se miran, semejantes hipotones, su padre y su madre cristianos. Que según lo que el pastor, ¿verdad?, por lo que él pedía oración, en realidad es porque el papá del muchacho, yo me imagino que es tanto su dolor, que quiso como dejar, apartarse de las cosas de Dios. Mientras, como quien dice, se recuperaba, pero luego, gracias a Dios, reflexionó y dijo que en medio de su dolor se lo iba a dedicar a Dios, iba a seguir sirviéndole, ¿verdad? Y está pidiendo oración por fortaleza. Entonces yo me quedo pensando y yo digo, hermano, ¿cuántas veces nosotros, verdad? Yo no digo que es que va a tener sus hijos ahí, pero hermanos, pensemos más allá. Iba a una competencia, se suponía que iban a jugar, que iban a divertirse, que iba a haber un ganador, ¿verdad? Y no sé cuántas cosas, iban a celebrar, pero ese juego se convirtió en este muchacho en una tragedia. En una tragedia. Y que a veces salimos, por lo menos, Señor, guárdame, Señor, cúbreme. Apártame de los ojos perversos, de los ojos malignos. Si no es tu voluntad que yo vaya a tal lugar, la Biblia dice que Dios pone el querer primero y luego el hacer en el corazón del hombre. Si no es tu voluntad, Señor mío, toca mi corazón. Si hay peligro, pero no, ¿verdad? No, vamos para Ojona, no, pues vamos para Ojona, va dando la gran vida a Ojona. No sabemos qué podemos encontrar en el camino. Yo creo que esa es la sabiduría, ¿verdad? Usted ve salir todos los días a sus hijos de su casa porque van al colegio
Y a veces como que ya es rutina, no, sí, va al colegio y regresa del colegio, pero ¿y el trayecto de su casa al colegio? En el mismo colegio ahora hay muchachos tan dañinos. Antes no se miraba tanto, siempre había uno que otro cipote malo. A mí siempre Dios me puso un ángel, a mí quien me defendía era Maribel, mi hermana. Sí, yo era como más pacífica, no, Maribel era, sí. Me acuerdo que una vez estábamos en la escuela y había unos muchachos que ya antes en primer grado había gente grandísima. Yo creo que allá tenían hasta novia, como de 20 años, éramos compañeros, y yo chiquita, tenía 6 años. Entonces esa gente grande ejercía como dominio y como bullying. Yo me acuerdo que había unos muchachos que eran carpinteros y antes no había basurero como los que tenemos ahora. Entonces ellos hicieron uno de madera, bien bonito, grande, así como de abajo más angosto y de arriba. Había un cipote que vivía enfrente de mi casa y era tema con mi pupitre, donde él se sentaba le caía una gotera, o sea, las escuelas ya a tiempos tienen problemas, ¿verdad? Entonces le caía una gotera. Cuando llovía y yo salía al recreo y venía, ya encontraba el pupitre del mojado, me lo ponía a mí y el mío lo pasaba ahí. Cuando yo le decía, ay, ¿qué pues? ¿Y qué? Porque él era varón. Y una vez en un recreo, Maribel estaba en otra aula y en otro grado, ¿verdad? Entró Maribel y me dice, ¿y vos por qué tenés ese pupitre mojado? No, porque es que este cipote siempre que llueve me cambia mi pupitre y el tuyo, el que él tiene. Entonces viene Maribel y le agarra los cuadernos, se los tira, ¿verdad? Y mueve el pupitre, me pone el pupitre seco. Ay, dice el cipote a pararse. Ah, no, le digo Maribel, yo no soy mi hermana, yo sí te voy a enseñar a respetar. Y lo pesca de acá. Y lo atesteró atrás de una puerta y le metió su par. Le dijo, vos vivís enfrente de donde mi mami, decirle a tu mamá que le vaya a poner la queja y yo le voy a decir por qué te monté. Se le terminó el cipote. Se le terminó. Después se inundaba, parecía océano y no se me volví a ver con los ojos así medio feos. Pero ahora, hermanos, la situación es bastante difícil. Ahora los niños no son de esa magnitud, ahora los niños tienen otras armas feas, palabras horribles que yo no sé de dónde las sacan para en realidad, para dañar la naturaleza de una persona. Nosotros, hermanos, la sabiduría nos tiene que llevar, o sea, como quien dice, ser nosotros más listos. Mande bien orar a sus criaturas, enséñeles a cubrirse con la sangre de Cristo. Enséñeles en realidad a declarar la palabra de bendición sobre sus vidas, porque hay tanta maldad. Pero nosotros como cristianos ahora no, ¿verdad? No va para la escuela, si no viene de la escuela, no va para la escuela, viene de la escuela. No, hermanos. Y le estoy hablando que esto está generalizado. No solamente aquí en Honduras, no solo en Estados Unidos. Yo conozco gente que está radicando en varios países y me han contado historias media feas. Muchachitos que cargan su pistola para amedrentar a los demás. Y le digo estas cosas en realidad, hermanos, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Pero esas cosas las vamos a discernir una vez que nosotros le pidamos a Dios que nos dé de su sabiduría. Para que nosotros podamos en realidad, hermanos, triunfar en medio de todo lo que estemos haciendo. Imagínense, por ejemplo, esta profesión de abogado es peligrosa. Uno tiene que saber con quién trata y con quién no trata. Pero ¿cómo saber que alguien es malintencionado? Tiene que estar la sabiduría de Dios en nosotros. Y primeramente, hermanos, darle cabida a Dios, no ver solamente me voy a ganar esto, porque eso le puede costar la vida. O hay gente que hace las cosas y que cree que porque pague abogado, ¿verdad? No, los abogados no hacemos milagros, ¿verdad? Uno defiende hasta donde uno puede. Pero hay cosas que no se pueden defender.
Entonces, a veces nos comprometemos más, ¿verdad? Solo por ganar dinero. Ya se nos van los ojos, a este le voy a ganar. No, no. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Tenemos que ser en realidad, pedirle a Dios discernimiento, saber a quién vamos a poner enfrente. ¿A quién tenemos enfrente? Yo ayer viendo, pensando, ¿verdad? Alguna gente que me ha llamado, ¿verdad? Que están sucediendo cosas en otros países. Yo me quedé pensando y yo digo, Señor, solamente con tu sabiduría vamos a poder nosotros salir adelante. De lo contrario, si nos regimos por lo que se ve, por lo que se palpa, por lo que hacen los demás, ¿verdad? Porque a veces la costumbre interfiere mucho en nosotros. Hay gente con mente débil que se deja influenciar con facilidad. Y no le hablo de adolescentes, le hablo de gente adulta. Y lo último que le voy a contar, yo tengo un amigo, ¿verdad?, que da clases aquí en el técnico Honduras. Le puedo decir que naturalmente es brillante, ¿verdad?, porque él da clases de química y de matemáticas. Un tiempo me le daba clases a las hipotas cuando iban un poco volando bajo en matemáticas, él me la tenía a levantar. Le pagaba yo horas de tutorías. Pues yo, ¿verdad?, tengo entendido que es un hombre brillante, pero uno de estos días, pues no sé por qué, ¿verdad?, me llamó. La cosa es que, bueno, platicamos. Pues empezamos a hablar, ¿verdad?, de su trabajo, de su familia, ¿verdad?, porque pues la familia de él ha crecido, tiene un chiquitín ahí que yo no me lo conocía, y le digo yo, o sea, que ahora le digo yo, tenés otro chigüinero en tu casa, pues bueno, platicando con él y todo. Pues ya me dijo que eran amigos del ministro de Educación. Ah, qué bueno. Empezó porque él anduvo en la boda del ministro, y mi hermana era la que me dijo, te estuve recortando, le digo yo, y eso, pues ya me contó. Bueno, la cosa es que yo lo conocí a él, un hombre cauto, sensato, que trabajaba para llevar el sustento a su familia, ¿verdad? Un hombre que yo lo miraba sin lujos, o sea, él nítido, aseadito, pero verdad, yo no le miraba que cada vez que le pagaban iba loco, no, él, su casa, su comida, las cosas de la casa, porque la esposa en ese tiempo estaba estudiando para enfermera. Entonces ella no trabajaba, entonces a él se le hacía un poquito complicado, ¿verdad? Y pues no sé qué me dijo, que se llevaban un grupito de 7 y no sé cuántos, 6 hombres y una mujer allá en una casa de Valle de Ángeles, pues yo oyéndole. Y que todos los viernes, y que los sábados, y que le digo yo, oíme, pero ¿y vos qué pito tocar? Le digo, en esa orquesta. Entonces, le digo yo, porque hasta donde yo sé, pues yo entiendo que vos no bebés, eso fue lo que yo conocí de vos en el grupo. Pero estar en medio de alcohólicos es demasiada tolerancia. No, es que yo ahora, le digo, o sea que ahora la vejez te pegó vihuela. No, pero yo no soy tan viejo, le digo, pero ¿cuántos años tenés? ¿Tenés un niño de 6 años? ¿Tenés otro de no sé cuánto? Lo que no, tampoco yo no lo conozco. Yo lo conocía luego a la niña grande que ya salió de la universidad. O sea que yo estaba equivocada, le digo yo, con mi apreciación. Yo pensé que vos eras un hombre en realidad pensante. Pero sí, porque el ministro de Educación, que Polo, vos también, porque sos subalterno, significa que vos sos mente pobre. A vos cualquiera te puede influenciar. Me das pesar. Es que vos sos cruel con tus palabras. No, yo no soy cruel con mis palabras, yo te digo la verdad, porque te voy a decir una cosa. El alcohólico se va degradando, le digo, eso es progresivo. Ahorita tal vez, le digo, en sociedad, pero más adelante no sabes a qué extremo puedes llegar. Y vivir como un bolo, le digo, Iván, te lo digo yo, soy hija de un alcohólico. No es fácil. Entonces vos has aprendido de vicio ahora viejo, ¿no? Entonces yo creo que ya no tenemos mucho que platicar,
dejamos influenciar por gente sin visión, sin motivación. Eso es falta de sabiduría también. Si hay alguien con el que usted se va a juntar y usted sabe que en vez de crecer va a decrecer, apártese. Apártese. Yo le cuento a él, mi hermano, ¿verdad? Aquí hay una muchacha que yo sé que la hermana Claudia la conoce, el hermano Gerardo también. Leti, la muchacha que anda ahí. Leti vivía en una de estas casas de aquí, ¿verdad? Y vivía con los suegros. Aquí enfrente había un muchacho que él era publicista de la Pepsi, ¿verdad? De la embotelladora La Reina, creo que se llama. Pero ese hombre era admirable, ¿verdad? Él andaba en eventos y todo, pero él no tomaba. Entonces a él le regalaban cosas, muestras, y las dejaba aquí. Esa muchacha se hacía amiga, se hizo amiga de esta aquí, pasaban las cosas. Y yo le digo, ¿verdad? Porque a mí la suegra de ella fue la que me contó, una señora cristiana. Ahora esa muchacha, usted la ve en la calle y ahí está tirada. Ahí anda tirada, bebiendo con un montón de hombres. Yo a veces cuando la miro le huyo porque que puede platicar con un bolo. La vez pasada que me dijo, Anita, venga, para decirle a los demás bolos que esa casa de ahí es de ella. O sea, no es por el pobre, ella quería sentirse adinerada. Estos que no me creen, usted que vive ahí, que me conoce, la casa que está ahí, ¿de quién es? La tiene alquilada, dice, como por 7,000 pesos. Es de la suegra de ella. Perdió la tutela de sus hijas, ¿verdad? La niña se la llevó el papá para Estados Unidos, allá vive. Y a veces hasta eso, un día me dijo, sí, mis hijas comiendo allá manjares, ellos se reúnen con el pastor Guillermo Maldonado allá, el esposo de ella es servidor de ahí. Y yo aquí le digo yo, porque usted ha decidido vivir ahí. Usted conoce la palabra. Usted no debió de unirse. Y le digo esto, hermano, no amane, porque eso es sabiduría. Hay gente que en su vida no le va a sumar, pero persistimos en eso. Significa que tenemos nosotros problemas, porque el que no se ama a sí mismo no puede amar a otra persona. Si usted no se quiere a sí mismo, usted no va a amar a otra persona, ni siquiera a Dios. Porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Uno debe de cuidar esas cosas. Y eso es sabiduría de Dios. Si usted sabe que alguien no le va a sumar y persiste en estar ahí, significa que a lo mejor tenemos problemas de aceptación, de personalidad, de autoestima, de no sé cuántas cosas, pero entonces pongámosela a Dios, porque la sabiduría que viene de Dios, hermano, es la que nos hace prosperar, es la que nos hace prosperar. Hay influencias que no son buenas para nosotros. Y está bien si uno, ¿verdad?, tiene la capacidad de decir, no, esto no, yo me aparto, pero hay gente que es como gota. Yo me quiero referir a esto, ¿verdad?, porque el mundo, hermanos, está convulsionado. El deseo suyo y mío debe de ser prosperar en el Señor. Saber que el día que nos vayamos tenemos un lugar preparado allá. Pero ¿a qué dedicamos nuestro tiempo, hermanos? ¿Quiénes son en realidad nuestras amistades? ¿De quién nos estamos dejando influenciar? Para que cuando nos vaya mal en la vida no le echemos la culpa a Dios. ¿Verdad? Porque somos rápidos para, ay, no es que Dios a mí no me quiere, no es que Dios a mí no me escucha, es que Dios aquí, Dios allá. Dios está en el mismo lugar. Quienes nos vamos apartando de Dios somos nosotros. Entonces yo le quiero decir esto en realidad, ¿verdad? Por todo lo que estamos viendo. Ayer miraba otro asesinato en una gasolinera de Santa Rosa de Copán. Un muchacho jovencito, 22 años, llegó con sus amigos, dice, a la gasolinera, no se sabe qué pasó.
Llegó otro hombre, el hombre solo se acercó, medio le dijo algo y ahí nomás le asestó ahí apuñalada y lo mató. Al hombre lo apresaron porque ya venía huyendo para acá, para Tegucigalpa, y había comprado su boleto y estaba subido en el bus. Entonces a veces uno se pone a pensar, ¿verdad?, en este tipo de cosas. Yo digo, muchachos de 22 años, sin una vida en realidad, hermanos, no se les mira que avanza. Sin ocupación, sin visión, sin nada, ¿verdad? Desde que se levantan, allá andan ya en la calle. Eso significa que son vagos. Exactamente. A mí no me queda tiempo de andar desde la mañana en la calle porque yo tengo mil cosas que hacer. Llorando y todo ahorita por el fallecimiento de mi papi, pero yo todo el día vivo echando mecha. Y si salgo a lo productivo y con lo mismo yo vengo de regreso. Porque los tiempos son difíciles, hermanos. No podemos darnos el lujo de andar como antes. Hay peligro en todas partes. Y a veces andamos en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Yo quiero dejarle esta palabra hoy, para que le pidamos a Dios sabiduría. Sabiduría de lo alto, así la define Santiago, ¿verdad? Porque la sabiduría humana él la define como animal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios en primer lugar es pura, que sale de un corazón que no está contaminado. Así que yo le dejo esta palabra, hermanos, ¿verdad?, para que le pidamos a Dios que por favor nos guíe, que nos dé las directrices que hemos de hacer en tal o en cual situación. Hasta para hablar, hermanos, debemos de pedirle sabiduría a Dios. Decirle, como dijo Pablo, Señor, ¿qué voy a decir en esta o en tal o en cual situación? Porque a veces hablamos incoherencias o hablamos cosas que nada que ver. Solo con la sabiduría del Señor nosotros podemos en realidad triunfar, ¿verdad? Yo sé que como usted, yo también tengo que tomar decisiones, ¿verdad? Y hoy pensaba, yo en la madrugada, ¿verdad? Yo me quedaba pensando porque ya me había quedado leyendo esta parte. Yo le decía, Señor, que todas mis acciones sean guiadas por ti. Porque en mi humanidad puedo equivocarme. Pero yo sé que tú no te equivocas. Entonces guíame, o sea, que Él me guíe a mí. No podemos seguir en la vida viviendo, hermanos, de manera antojadiza. Por muy expertos que seamos en la materia, ocupamos la intervención de Dios. ¿Verdad? La vida nos da escuelas, pero no es suficiente con la vida, hermanos. Necesitamos ese acompañamiento de Dios. ¿Verdad? Así que yo le dejo esta palabra para que meditemos en ella, para que cada decisión que vayamos a tomar, para que cada actitud que vayamos a tener, nosotros le pidamos dirección a Dios, le digamos, Señor, en realidad es esta tu voluntad. Si hemos de hablar, hermanos, pensemos, ¿verdad? No actuemos primero y después pensamos. Eso lo hicieron los egipcios. Pensemos qué es lo que vamos a hablar, porque hay cosas que nos pueden comprometer, ¿verdad? Así que pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, Padre poderoso, gracias.